Buenos días. Hoy quiero mostrarles cómo podemos adelantar para citar dentro de un documento o dentro de un texto, teniendo en cuenta si nuestra citación es según el autor o si nuestra citación es según el texto o la información que estamos presentando. En ese entendido, entonces, tenemos dos formas para hacer nuestra citación. Cuando estamos hablando de según el autor, estamos manifestando que lo importante es que lo dijo fulano de tal, que lo dijo una persona que es reconocida en el medio o una persona que está investigando sobre el tema. El énfasis según el autor, la importancia es que lo ha dicho una determinada persona o una determinada organización. Cuando la cita se hace según el texto, lo importante es lo que se dice y no quién emite el comunicado. En estos escenarios cambia la posición de la citación. Cuando la citación es según el autor, la cita se pone antes de iniciar el texto. Cuando la cita es según el texto, el nombre del autor y el año se pone al final de lo que queremos citar. Y en ambos casos vamos a tener aquellas citas que pueden ser mayores a 40 palabras, menores a 40 palabras, que son escenarios de citas textuales. En ambos casos transcribo la información que otros han dicho de manera textual. Y la tercera alternativa es la paráfrasis. La paráfrasis es aquella cita donde manifiesto lo que está diciendo otra persona, pero con mis palabras, en la forma en la que yo lo estoy entendiendo, sin cambiar el sentido de lo que se está diciendo. Aquí tendremos entonces un ejemplo. Este ejemplo es tomado, esta cita textual que les transcribo es tomado del libro de Dirección Estratégica de José Carlos Jarillo. La cita nos dice, o lo que queremos trasladar de manera textual dice que para que las decisiones sean diferentes, deben basarse en estrategias diferentes. A su vez, para que la estrategia sea diferente, debe basarse en la identificación de potenciales imperfecciones del mercado o sector en la que la empresa se desenvuelve. Ello, en razón de que son estas imperfecciones las que permiten que la empresa pueda diferenciar sus productos o pueda obtener ventajas relativas en costos, elevando de esta forma las barreras de entrada para nuevos competidores. Esta citación que tenemos en azul tiene exactamente 76 palabras. La estoy escribiendo en azul simplemente para identificar de manera gráfica, de forma visual, que es una información textual que estoy sacando de otro documento. Para citar eso, entonces en el primer escenario, donde el texto es mayor de 40 palabras, debemos tener en cuenta que dentro del texto únicamente se cita el apellido del autor y el año del autor, tanto si es según el autor como según el texto. Y adicional, la página del documento. Entonces, cuando es según el autor, el apellido del autor va por fuera del paréntesis, el año va entre paréntesis y esta información se pone antes de la cita textual, de esa información que les acabo de leer en la diapositiva anterior. Cuando la cita es según el texto, el escenario es diferente. Yo escribo mi cita y al final pongo dentro del paréntesis el apellido del autor, el año y la página. En el escenario, cuando es según el autor, la página va al final del texto, de la información textual que estoy transcribiendo. Entonces, en este escenario, la información que tengo en negro es una información propia. Utilizamos un conector y transcribo la información textual sin cambiarle una palabra, sin cambiarle un solo signo de puntuación. Adicional, debo tener en cuenta que la información debe ir tabulada a la derecha en 0.5 pulgadas o que lo que es lo mismo de 1.27 centímetros, tanto si es según el autor como si es según el texto. Y adicional, el tamaño de la letra en ambos escenarios disminuye en un punto respecto al tamaño en el que escribo todo el documento. Eso significa que si estoy escribiendo el documento en una letra de Times New Roman con tamaño de 12, la cita textual va a ir en Times New Roman
con tamaño de 11, un punto por debajo. Como esto va en un párrafo independiente, yo continúo escribiendo en la parte de abajo. Es decir, la información que está dentro de este párrafo corresponderá únicamente a la información textual que estoy trasladando. Nuestra segunda alternativa, cuando el texto es menor de 40 palabras. En este caso, puedo escribir la información dentro de lo mismo, dentro del mismo documento, dentro de la misma información que llevo. La única diferencia es que la información va a ir en comillas. Escribimos exactamente lo mismo que teníamos en nuestro otro escenario. Según el autor, mantenemos la información, el apellido y el año al inicio, nuestro conector o la información que estábamos pretendiendo enlazar, escribimos las comillas y trasladamos esa información textual que es inferior a 40 palabras y que queremos escribir. No puedes cambiar palabras, no puedes cambiar signos de puntuación, debe ser exactamente igual. Y al final, igual que en el escenario anterior, la página, P punto y el número de la página. Lo mismo en el escenario según el texto. Estamos escribiendo nuestra información, abrimos las comillas, trasladamos la cita textual, cerramos las comillas, escribimos dentro de un paréntesis el apellido del autor, el año de la publicación y la página del documento. Cerramos nuestros paréntesis, ponemos un signo de puntuación y podemos continuar escribiendo dentro del documento, bien sea en el mismo párrafo o en un párrafo independiente. Como esto lo estoy haciendo dentro del mismo párrafo, la cita textual en este caso, donde es inferior a 40 palabras, no disminuye el tamaño del texto. Eso significa que si venimos escribiendo en Tiny Roman, tamaño de 12, la cita textual seguirá siendo Tiny Roman, tamaño de 12. Nuestra tercera y última alternativa es la paráfrasis. En este caso, lo que pretendemos es, como lo habíamos manifestado al inicio, dar una explicación con nuestras palabras respecto a lo que estamos escribiendo, trasladar esa información que está dando el autor en nuestras palabras. En este caso, ya no es necesaria la comilla, ya no es necesario el párrafo independiente, todo se escribe dentro del mismo texto, pero con mis palabras. En este caso tenemos la información inicial, lo que escribimos, los conectores, tenemos el apellido del autor, el año en el que se hizo la publicación y la información de la paráfrasis. Esto es lo que no significa el párrafo inicial que escribió Jarrillo en el año de 1990 y podemos continuar a partir de allí con nuestro desarrollo propio o hacerlo en un párrafo independiente dependiendo de la necesidad del momento. Cuando la cita es según el texto, la información es similar. Lo único que cambia es que el apellido del autor y el año se ponen al final en paréntesis. Les agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy.